Les agradezco mucho su asistencia en este webinar donde aprenderemos algo más sobre control de temperatura, Autonix. En control de temperatura tenemos diferentes modelos, como pueden ver aquí en este demo. Hay diferentes modelos, diferentes tamaños. Cuando un cliente nuestro nos visita y quiere un control de temperatura, es muy importante el que podamos nosotros hacerle varias preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas para poder seleccionar un control de temperatura? Bueno, la primera de ellas sería, ¿qué tamaño necesita? Podemos ver que existen diferentes tamaños. Hay una norma de instrumentos de medición, que es la norma DIN, donde podemos ver que se tiene, por decir algo, el tamaño de 1/4 de DIN, que es un control que tiene una carátula de 96 por 96. Que Autonix siempre va a manejarla con la letra L. Tenemos de 1/8 de DIN, que es vertical, es 48 por 96, un control vertical, que sería la letra H. Tenemos una medida que no es estándar como DIN, está fuera de DIN, pero es 72 por 72, que siempre se maneja como M. Tenemos el 1/8 de DIN horizontal, que es 96 por 48, que sería 1/8 de DIN y se maneja con la letra W. Y bueno, uno de los que se venden todos los días sería de un 16 de DIN, que es un control que tiene una carátula de 48 por 48 y se maneja con la letra S. Por último, tenemos este modelo, que es un modelo que solo lo maneja la serie TK, que es de un 32 de DIN. 48 por 40, perdón, este mide 48 por 24. Estamos hablando de la mitad precisamente de 48 por 48, por eso es un 32 de DIN, que lo tenemos en existencia en la serie TK. Ya teniendo el tamaño, podemos ya ir viendo qué equipo le vamos a ofrecer. Sin embargo, tenemos que hacer otras preguntas. Estas preguntas serían, ¿qué rango de temperatura va a manejar? Y aquí en los rangos de temperatura es muy importante conocer que cada serie de control, por ejemplo, la serie TC, la serie TX, que vamos a ver al final, en algunas varía mucho ese rango de medición que tiene de acuerdo al termopar. Lo que sí, en la mayoría de los equipos, si hablamos de un termopar K, un termopar J, podemos, por ejemplo, manejar en el instrumento la función, por decirlo, seleccionar el termopar K. En la función H vamos a hablar que es un termopar que nos va a manejar dígitos enteros, ¿verdad? Y cuando ocupamos nosotros dígitos con un decimal, entonces lo vamos a programar con la terminación L. Si vemos aquí, por decir algo, en esta imagen, un termopar K nos puede medir, aquí nos menciona de menos 200 a 1350 en este modelo. Si hablamos de un termopar J, de menos 200 a 800, yo le recomendaría que si son temperaturas abajo de 0 grados, mejor nos vayamos a otro tipo de sensor. Pero si ya son temperaturas de 0 grados, el termopar J, en algunos modelos maneja solo medición de 500 grados, por eso es muy importante ver las especificaciones de cada serie. En el caso de este es a 800 grados. Tenemos termopares como es el R y el S, que maneja 1750 grados, y podemos ver otros rangos de temperatura, como serían los PT100. Los PT100 son sensores, es una termoresistencia, donde nos va a dar un valor, si es a 0 grados nos va a dar 100 ohms. Si es mayor a 0 grados, entonces nos va a ir aumentando el valor de los 100 ohms a 120, 125, hacia arriba, o si son temperaturas abajo de 0 grados, se va a 90, a 88, ya dependiendo la temperatura. En este tipo de termoresistencia se manejan 3 terminales, ¿sí? Vamos a ver en un momento la conexión de ellas. Bien,
También tenemos la opción de manejar entradas analógicas, por ejemplo, de 0 a 10, de 0 a 5, ¿sí? O de corriente, que sería de 0 a 24 miliamperes, de 4 a 20 miliamperes. Es muy importante conocer qué tipo de entrada necesita el cliente. Para ahondar un poquito más sobre los termopares, aquí podemos ver algunos termopares donde está el tipo cabeza marina, tenemos el tipo bulbo, ¿verdad? También es importante que los termopares tengan el mismo material, o sea, los cables directos desde el termopar hasta el control con las mismas aleaciones, ¿sí? No se puede combinar un termopar y luego hacerle una extensión de cobre porque hay una descompensación. Por eso también existen los conectores de tipo miniatura, donde podemos nosotros ahí hacer esa conexión entre dos extensiones. Y si ustedes observan, el negro es tipo J y el amarillo es tipo K. ¿Cómo podemos conocer qué tipo de termopar es el que tiene el cliente o el que tenemos en nuestra máquina? Bueno, existe un código de colores. Este código de colores lo tenemos, digo, existe en diferentes nacionalidades, como ustedes pueden ver. Las que más se rigen sería la norma americana y lo que sería la norma alemana, que es la norma DIN. Y aquí podemos ver, por ejemplo, si tenemos un termopar y queremos saber qué tipo es, los más comunes sería en la norma americana, el J, si hablamos de un termopar J, que los conductores de los cables sea blanco y rojo, en la norma americana. Y en la norma alemana, en la norma DIN, va a ser rojo y azul. Si ustedes observan, es muy importante conocer la polaridad para conectarlo correctamente en el instrumento. Si ustedes observan, el mismo termopar tipo J maneja lo que es el cable blanco positivo y el cable rojo negativo. Y si nos vamos a la norma alemana, vemos que el cable rojo es el positivo y el azul es el negativo. Aquí vemos los colores, que es una manera de identificarlo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en la cabeza marina, aquí podemos ver nosotros, algunos fabricantes le ponen el color al tornillo para saber si un tipo J o un tipo K, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué es un termopar? Un termopar viene siendo la unión de dos metales de diferente aleación, que nos van a generar un milivoltaje, que es el que va a leer precisamente el instrumento. Esta aleación, por ejemplo, del tipo J, podemos ver aquí que el polo positivo es de hierro y el polo negativo es de constantano. Entonces, este termopar tipo J es fierro constantano. Es muy fácil identificarlo cuando desconocemos o no vemos bien los colores. Bueno, pues con un imán podemos detectar cuál es el polo positivo, porque el imán pues va a detectar, se va a poder verificar cuál es el de hierro o el de fierro, ¿sí? Y podemos detectar que es un termopar tipo J. Ustedes verán aquí que los rangos de temperatura, pues aquí les especifica hasta 1200 grados. Les mencionaba que depende mucho, en el caso del J, el instrumento y también el calibre del conductor, ¿sí? Y lo que es muy importante es que esta aleación que ustedes ven aquí, en el caso del J, el hierro constantano, lo podemos ver en las extensiones de termopar, que también tiene que ser hierro constantano. Lo mismo los conectores, y también tenemos clemas para termopar donde tiene que entrar esta misma aleación. Les mencioné hace un momento que cuando es diferente aleación, hay quien le pone extensión de cobre, se descompensa y tenemos ya no una precisión en la temperatura. Y así lo podemos ver aquí en diferentes, tenemos el tipo K, que es amarillo y rojo en la americana, y tenemos que en la alemana sería el rojo y el verde. Hay que tener mucho cuidado con la polaridad. Bien, cuando ya tenemos, en este caso, qué tipo de entrada, podríamos hablar de termopares, pero también existen otros tipos de entrada, que serían las entradas analógicas.
¿Qué pasa cuando tenemos un termopar o una necesidad de tener un equipo ya mayor a 60 metros de distancia? Tenemos la opción de manejar cualquier termopar con este dispositivo que sería el transmisor de temperatura programable. Podemos nosotros convertir la señal de termopar a señal analógica de 4 a 20. Con esto podemos cubrir una distancia mayor, puede ser hasta 200 metros, que puede estar el sensor al control, pero aquí ya le cambiamos del termopar o RTD a la línea 420. También tenemos la opción de como entrada, tenemos los transmisores de humedad y temperatura que pueden tener entrada 4 a 20 miliamperes. Entonces, ya sabiendo qué entrada es, ¿qué otra pregunta necesitamos? Bueno, necesitamos saber qué tipo de salida. En sí se manejan 3 tipos de salida, que sería el relay, o conocido como contactor, ¿sí? El relay de estado sólido, que en este caso, todos los relés, todas las salidas de los controles Autonis son a 12 volts de corriente directa. Entonces, el SCR es muy importante. Hay quien dice, bueno, yo le pongo un SCR en la salida y teniendo eso ahorro espacio. Es muy importante entender que el solo relé de estado sólido sin disipador va a tener un periodo de vida muy corto. Entonces, se necesita que tenga su disipador, ¿ya? Y bueno, ¿qué otra opción hay aparte de relé y estado sólido? La salida a 420 miliamperes, ¿sí? Esta salida a 420 miliamperes la podemos utilizar, por decir algo, si queremos un control proporcional. Tenemos estos SCR de la marca Autonis que tienen su control de 4 a 20 miliamperes. Con esto vamos a tener nosotros una salida proporcional, ¿sí? Quiere decir que si aquí conectamos las resistencias, no es de que se van a apagar y prender, sino que van a calentar el nivel que necesitemos de acuerdo a lo que le mande el control, ¿sí? Va a estar encendiendo muy lentamente o muy rápidamente, según la señal que le llegue a 420. O también tenemos controles de potencia, donde ustedes pueden ver que este control de potencia puede manejar la entrada analógica, que sería la salida del control, puede manejar entradas digitales, como fue un relevador, ¿verdad? O también tiene una entrada SCR. Como un equipo de control. También el 420 se utiliza mucho en electroválvulas proporcionales para que se pueda tener un mejor control en el proceso. Entonces, ya teniendo el tipo de salida, ya teniendo el termopar, quisiera mostrarles, este es un modo de control. Afortunadamente, todos los equipos lo tienen de Autonis. Este modo de control se conoce como PID. ¿Y qué es un PID? Bueno, el PID es un modo de control donde intervienen 3 parámetros, que sería proporcional, integral y derivativo. El equipo viene con, ya por default, con el parámetro P, que sería proporcional, con 10, pero el integral y el derivativo es algo que tenemos que agregar. Si queremos el sistema PID, tenemos que poner un número en el integral derivativo, y con la función autoajuste o autotuning o AT, puede el equipo calcular y hacer el cambio de valor en esos 3 parámetros para que se ajuste a nuestro proceso. ¿Cómo funciona este modo de control PID? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos una gráfica donde tenemos aquí temperatura y acá tenemos tiempo. Y vamos a iniciar nuestro proceso a 15 grados. Entonces aquí vemos cómo al iniciar se empieza a elevar la temperatura, pero el sistema PID empieza a apagar y encender antes de llegar a la escala, a la línea de los 100 grados. ¿Qué ventajas nos ofrece? Bueno, que la inercia de la masa, que es el arranque de la resistencia, no se va a disparar tanto lo que es la temperatura, ¿sí? De modo que cuando baja esos 100 grados, ¿por qué se dispara la temperatura cuando son resistencias? Bueno, porque la resistencia genera hasta más de 1000 grados dentro de esa resistencia. Entonces, aunque nosotros le quitemos la alimentación, esa temperatura permanece en la resistencia y se va disipando, ¿ya? Entonces, la ventaja del modo PID es que en el momento en que ya rebasa, pues,
los 100 grados, o sea que en este caso se empieza a enfriar y ya tiene más de 100 grados, menos de 100 grados, va a volver a encender y apagar. Encender y apagar, o sea, hagan de cuenta que trabaja por pulsos. A manera que en cierto tiempo podemos obtener una precisión, que puede ir desde -2 hasta 2 grados. En algunos casos es exacta, ¿verdad? Este es el sistema que conocemos como PID. Este sistema viene programado en la mayoría de los equipos, viene precisamente por default lo que sería esta programación. Aquí vemos, en esta programación tenemos las dos opciones, P y D. Por default viene todos los equipos digitales vienen con PID, ¿sí? Los que manejan PID y on-off. Entonces, en este sistema PID, para que pueda realmente funcionar, necesitamos nosotros agregar esos valores en lo que sería en grupo de parámetros 1. Si aparece PID, vamos a ver que efectivamente en la función P vamos a ver 10. En la función I vamos a ver 0 y en la función D debe ser 0. Así es como viene por default. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos solo este valor? Bueno, el control va a trabajar como proporcional. Si nosotros le agregamos este valor, va a trabajar como PI. O si tiene este valor, le agregamos trabajaba como PD. Son sistemas de control. Por eso es importante que nosotros le agreguemos este valor al I, al D, para que podamos tener esa programación, esa función completa de P y D. Otro modo de control de los equipos es el modo on-off. Este modo on-off se utiliza en las aplicaciones donde puede que no sean resistencias, puede ser una electroválvula, puede ser un quemador de gas, ¿sí? Que si, por ejemplo, si pusiéramos el PID en un sistema de gas, un quemador de gas, existe la posibilidad como prende y apaga, la electroválvula va a durar muy poco, e inclusive lo que puede suceder es que si se apaga el piloto podemos tener un problema ahí de explosión, ¿verdad? Por eso se recomienda un sistema on-off cuando se maneja, en este caso, gas, ¿no? ¿Cómo funciona este sistema on-off? Bueno, en los controles que existen todavía, se manejan lo que sería una histéresis fija. ¿Qué quiere decir histéresis? La mayoría de los controles que existen en el mercado tienen la histéresis de 10 grados. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 100 grados, podemos hablar que la histéresis queda, el parámetro de encendido quedaría a 90. ¿Verdad? ¿Cómo funcionaría este sistema? Bueno, aquí igual iniciamos en nuestra escala de temperatura y tiempo, empieza a elevarse la temperatura a partir de 15 grados y en este tiempo la resistencia no se apaga. La resistencia está encendida. ¿Cuándo se va a apagar? Cuando llegue a los 100 grados. Entonces, esta inercia de la masa, que es la elevación de la temperatura, cuando ya está apagada la resistencia, se va a ir muy alto en el primer proceso, ¿verdad? Ya cuando baja la temperatura, podemos ver que va a encender en este punto, a 90 grados. Cuando llega a los 100 grados, bueno, pues nuevamente se vuelve a apagar. Y así podemos ver que en un sistema on-off existe esta histéresis, que es donde arranca y aquí apaga. Este proceso, en algunos de los controles que existen en el mercado, ustedes podrán ver que aparte de la escala de un analógico, aparte de la aguja, tiene por ahí otra escala ya sea con foquitos o con otro indicador que es de 0 a 30 grados. ¿Por qué? Pues porque este proceso en un control de temperatura que no tenga ajuste de histéresis puede llegar a tener una variación hasta más o menos 30 grados. ¿Qué ventajas ofrece este sistema en un control digital? Bueno, la ventaja que ofrece es que nosotros podemos bajar esta histéresis a 2, a 1 y así controlar mejor nuestro proceso. Entonces, esos dos modos de control son los más utilizados, ¿sí? Y bueno, quería hacérselos notar. Vamos a ver ahora este video de la programación donde vamos a afianzar precisamente esto que hemos aprendido hasta este momento.
Puedes quitar esa imagen para que se vea en la pantalla. Aquí podemos ver cómo se puede visualizar el modelo. Y ahí aquí vemos cómo se hace la alimentación del equipo. Aquí en los termopares vamos a ver estos símbolos. Si hablamos de termopar, no sé si alcanzan a ver donde dice el positivo y el negativo. Este es el termopar y este es un RTD. El RTD regularmente maneja dos colores, que sería un blanco y dos rojos, ¿sí? En este caso, el blanco iría en la terminal 10 y los dos rojos pueden ir en la 11 y en la 12. Aquí entre la A y la B, o entre la A y la B prima, es donde podemos nosotros medir el ohmiaje, ¿verdad? Que tiene el equipo de acuerdo a la temperatura. Ahí nos dice qué tipo de termopar está programado, que sería el tipo K. El tipo K sin decimales. Aquí tenemos los diferentes errores que puede haber cuando no existe el termopar, o se abrió, o la temperatura es muy elevada o muy baja. En este parámetro podemos escoger los diferentes tipos de termopares. Siempre es importante que cuando escogemos alguna programación, presionemos el modem para que se pueda introducir el equipo. Aquí tenemos los diferentes rangos de temperatura. Y bueno, vamos a ver lo que es el set de programación, que solo con la tecla hacia la izquierda podemos escoger el dígito y ahí podemos programar la temperatura de proceso. Ahí tengo la conexión SSR. Va directamente del instrumento al SSR, que se maneja 12 volts. Tenemos ahí la salida de corriente. Bien, vamos a ver aquí rápidamente las diferentes series. Por ejemplo, una ventaja que ofrece Autonix en nuestra serie analógica, que es la más económica. Tenemos aquí que este equipo, aún siendo analógico, estamos hablando que maneja el sistema on-off y PID. Y lo tenemos en 4 tamaños, que sería 48 por 48, 72 por 72 y 96 por 96. Aquí vemos, entonces, existe la versión para relevador y para SSR con 12 volts. Algo interesante, vean ustedes el periodo de muestreo, hablamos aquí de 10 milisegundos. Tenemos estos equipos que es la serie económica, también continúa con la serie económica, tenemos esta serie TC, que esta serie podemos ver que solo maneja un solo display. Esta serie es muy importante también ofrecerla cuando el cliente quiera solo medir temperatura, no controlar. Es más económica esta serie que la que se tenía solo de medir temperatura. Entonces, aquí podemos manejar tanto medición como control. ¿Qué tipo de control podemos manejar? Bueno, el on-off, el P, el PI, el PD y el PID. Y estamos hablando que maneja también 100 milisegundos y maneja 3 tipos de termopares, que sería el K, el J, el L y el RTD. Tenemos, de esta misma serie TC, tenemos la versión con doble display, que sería la TCN. Esta serie podemos hablar que maneja
los mismos termopares que ya mencionamos. Bueno, esta serie maneja los mismos termopares que ya mencionamos, también maneja 100 ohms y el mismo control, método de control o modo de control. Tenemos esta versión que es muy interesante, que es la versión, en este caso, que es la versión TX4S. Aquí, si ustedes observan, aquí tenemos mayor entrada de termopares, que sería el K, el J, el L, el T, el R y el S. Solo maneja termopares y RTD como tipo de entrada. Tenemos también los tipos de control. Las salidas pueden ser a relevador, a SCR y a corriente. En este modelo podemos manejar tanto corriente como SCR en un mismo equipo. Aquí vemos la velocidad de muestreo es de 50 milisegundos. Ya estamos hablando de una velocidad mucho más rápida. Y aquí están los sistemas o el método de control. Para conocer más sobre este equipo, vamos a ver este video. Vemos que es muy compacto. Estamos hablando de 45 milímetros en cualquiera de los tamaños. Hablamos de un ahorro de espacio hasta el 30%. Y la ventaja de los dígitos es que podemos visualizar mejor los parámetros. Veamos que el ciclo de muestreo, ahí vemos ahí una conexión con un SCR, ahí vemos el termopar y pues vemos que ahí está la conexión completa, ¿eh? El control, el termopar, la salida y la carga. Y aquí vemos en la salida de control, tenemos salida corriente, salida SCR a 12 volts y pues salida relevador. Tenemos varios métodos en la salida de SCR. Ahí vemos, hay una aplicación donde pues se tienen varios equipos instalados. Y bien, aparte de esa serie TX, tenemos la serie TZN, la TZ. Esta serie se maneja con entrada de termopares, como ya ustedes pueden ver. Aquí ya entra el termopar W, el termopar N. Tenemos también entradas analógicas como de 1 a 5 volts, 0 a 10 volts y 4 a 20 miliamperes. Este equipo se tiene que seleccionar si se quiere a relevador, SCR corriente. Si ustedes observan, ya tiene mayor tipo de control. Y aquí, si ven aquí, el muestreo es de 5 segundos. ¿Sí? Estamos hablando que es un muestreo no tan grande, no tan exacto como el que ya vimos. Pero bueno, tenemos este equipo, esta serie TZ, lo manejamos en dos presentaciones, que sería que es en color negro, y también lo tenemos en color gris. Este color gris tiene los botones en las puertitas, tiene unos botones diferentes y están protegidos. ¿Ya? Las dos series cuestan lo mismo y bueno, hacen la misma función. Este equipo ya es un poquito más completo porque tiene entradas analógicas. Esta conexión, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se tiene que abrir el instrumento dependiendo si se quiere manejar entradas a termopar, se tiene que tener esta posición de estos puentes. Si se requiere entrada analógica de 0 a 10 o 0 a 5, lo haríamos en esta posición. O si se requiere entrada 4 a 20, sí tendríamos que cambiar estos jumper dentro del equipo. Y bueno, tenemos la serie más precisa, de mayor precisión, que sería la serie TK. Y en esta serie TK es en la única que podemos manejar, les mencionaba de 48 por 24, que sería la terminación N, TK4N. ¿Sí? ¿Qué ventajas ofrece? Este es el equipo más completo de autónomos en temperatura. Si ustedes observan, tiene 13 tipos de termopares, ¿sí? Tiene todas las entradas analógicas y maneja pues RTD. ¿verdad? Y podemos ver que estamos hablando que tiene una precisión de muestreo, un periodo de muestreo de 50 milisegundos, ¿sí? Y tiene, pues, estos modos de
de programación, ¿verdad? Estos modos de control, que aquí en este caso otra característica que tiene el TK es que puede manejar dos salidas de control. Una puede utilizarse para calentamiento y otra para enfriamiento. Entonces, aparte de las alarmas, que pueden manejar hasta 3 alarmas, esta serie es la más completa. Otra serie interesante es la serie TM4. Esta TM4 estamos hablando que son 4 zonas que se pueden controlar, ¿sí? Estamos hablando que maneja 11 tipos de termopares, maneja los RTD, y hay versiones, salida relevadora, SSR y corriente. Y vemos que también tiene los diferentes modos de control. Este tipo de control, ustedes ven que no tiene display. Como no tiene display, tiene que ser visualizado a través de una pantalla. Puede ser una pantalla touch, puede ser una pantalla que tenga el PLC incluido. Aquí vamos a ver este ejemplo. Aquí estamos hablando que tiene 2 módulos, donde tenemos aquí el valor que queremos tener y el valor de proceso. Aquí podemos nosotros visualizar también, aquí son 4 zonas, podemos ver las gráficas de estas 4 zonas, ¿sí? Y como el equipo de 8 zonas, podemos también visualizar las gráficas en forma de barra. Lo mismo, en la misma pantalla, presionando aquí podemos apagar las zonas, ¿sí? Podemos desconectar las zonas y aquí tenemos el indicador cuando se tiene la salida. ¿Cómo se lleva a cabo este? Bueno, se ponen, en este caso son los 2 equipos que están conectados con RC485. Se le pueden también incluir algunos otros equipos, como por ejemplo estos medidores de humedad. Y en la pantalla podemos nosotros conectarla a un PLC y poder conectarla también a una impresora. Ahora, estos equipos no nomás se manejan con la pantalla. Vamos a ver aquí un ejemplo de esta versión nueva de 4H. La ventaja es que se pueden tener hasta 32 controles. Si hablamos 32 por 4, pues estamos hablando de bastantes zonas que se pueden controlar. También tiene esa velocidad de 50, la serie TMH, ¿sí? Ya tiene mayores cualidades a la TM. Aquí podemos ver, en lugar de poner 4 controles, ponemos un solo módulo. Y bueno, tenemos diferentes opciones de comunicación. Y bueno, tenemos el DQ Master, que es donde podemos ver en la pantalla todas estas temperaturas. Esta conexión se hace con solo 2 cables, 2 conductores, se puentea entre cada uno de los módulos. Bueno, esta versión ya tiene una conexión lateral. Se puede manejar hasta 2 grupos de 32, quiere decir que hasta 64 equipos de 4 zonas. Ahí ya tiene comunicación Ethernet de esta serie. Tiene un reconocimiento automático. Y ahí vemos aquí cómo el equipo está controlando 4 procesos. Y tiene una precisión bastante interesante. Y bueno, tiene también 2 salidas que puede ser control de calentamiento, control de enfriamiento. A través de la misma computadora se puede cambiar todos los parámetros de cada uno de los módulos. Y bueno, esta nueva serie TMH tiene pues la facilidad que se puede montar en RealDIN y se puede desmontar. Tenemos aquí una aplicación de una máquina, en este caso que corta empacadores de almohadas. Ahí vemos cómo se ocupan muchos procesos, muchos sensores, ¿verdad? Y bueno, tenemos este control de refrigeración. Este control de refrigeración no tiene
dimensión DIN, sino que tiene una medición que es de 72 milímetros por 36 por 77 de fondo. Este equipo tiene una diferencia muy grande en comparación a los que ya vimos. Este solo maneja un off y maneja, está la versión de una salida, que sería el compresor, es un equipo de refrigeración, que sería la salida del compresor, que es a 5 amperes, la salida del defroster, que es a 10 amperes, y la salida del evaporador, que es a 5 amperes. En estos manejamos dos modelos, un modelo para RTD y otro modelo para NTC. Aquí veíamos que el RTD maneja lo que serían 100 ohms. Aquí vemos que el NTC lo que maneja son 5000 ohms. ¿Qué quiere decir? Que a 0 grados nos va a dar una lectura de 5000 ohms. Abajo de 0 grados sería una lectura menor a los 5000 o arriba de los 0 grados una lectura mayor a los 5000 ohms. Vamos a ver esta aplicación. Que es una fábrica de conductores eléctricos. Aquí vemos los rollos de cobre y vemos que se pueden manejar diferentes equipos en este proceso. Aquí vamos a ver, vemos ahí un sensor inductivo, ¿sí? Que hay rectangular, el TCN. Podemos ver también lo que sería el medidor para medir las revoluciones por minuto o los metros. Aquí podemos ver en este proceso como el encoder para estar midiendo, ¿sí? Midiendo la cantidad de conductor que está pasando. Ahí ya se le está aplicando el plástico aislante, donde utilizamos unos sensores capacitivos para sensar el nivel del pellet. Después de eso entra lo que es el enfriamiento con agua y ahí vemos un sensor de presión. Vemos también un contador, ahí vemos ahí los displays también que los maneja Autonix. Y aquí vemos los controles de temperatura. Vemos aquí el amperímetros o voltmetros y tenemos también los controles de temperatura. Ahí tenemos un tipo de un octavo de DIN, 48x96, y tenemos los de 48x48. Otro producto que maneja Autonix también es este impresor láser, ¿sí? Donde aún en el mismo conductor se puede imprimir lo que se necesite. Y ven, aquí vemos este proceso, aquí vemos el 100 metros, que lo podemos hacer a través de la pantalla touch o del contador. Tenemos aquí los sensores fotoeléctricos que están detectando precisamente el paso ya del producto terminado, y hay en diferentes tamaños, que a la vez detectan y activan otro dispositivo, como el caso de este pistón, ¿no? Es importante que cuando vayamos a una planta veamos qué otros productos podemos ofrecerles. Algunas veces vamos a verlo de un sensor. Aquí vemos, por ejemplo, esta planta ya está automatizada. Ustedes ven ahí los sensores capacitivos para ver el pellet. Aquí prácticamente está la pantalla touch. Tenemos aquí los módulos de temperatura, son los TN precisamente. Ya también tenemos tabletas de conexiones, los relés de estado sólido. Tenemos los encoders. Tenemos la cámara precisamente de visión para ver que el equipo está en perfectas condiciones. Cuando no pasa el control de calidad, bueno, pues es desechado, pero ahí podemos ya, Autonix ya tiene también cámara de visión. Y vamos a ver otro proceso, que en este caso va a ser
una fábrica de papas fritas, y vamos a ver dentro de los equipos que maneja Autonix también, aquí vemos una aplicación de temperatura. Aquí nuevamente en el lavado de las papas, bueno, se utiliza un sensor de presión para que salga la cantidad de agua que se requiere en el proceso. Aquí en el empaque existe un sensor para ver que no esté dañado precisamente el empaque con el que se va a empacar. El sensor de color para posicionar dónde se va a hacer el cierre y el corte, que también lo tenemos de entrega inmediata. Tenemos también aquí el sensor de presión, que es cuando se le agrega un gas para que el empaque pues no quede plano, sino que quede con un gas, ¿no? Y tenemos ahí la pantalla donde tenemos el TM4, lo que veíamos en pantalla. Tenemos la botonería, en este caso este paro de emergencia con su protector, aunque no se ha activado si no se requiere. Y tenemos aquí los interruptores, tenemos lo que sería la botonería, ahí tenemos botonería con llave. Aquí vemos los reguladores de estado sólido y también los controles de temperatura TM en esta parte del proceso. Vemos los reguladores de estado sólido ya con su disipador, y aquí vemos estos controles de temperatura de serie TK. Aquí tenemos los módulos de potencia que mencionamos también. Tenemos los sensores de área para ver que no vaya a haber algún producto, ¿sí? que vaya abierto, qué sé yo. Ahí se está detectando la calidad del producto, el paso del producto. Nuevamente ahí también vemos los sensores fotoeléctricos. Ahí está en esta lectura precisamente para que pueda sincronizarse en los diferentes espacios para que ahí sea tomada y empacada. Y ya la caja empacada, bueno, aquí podemos ver este proceso, se hace con un motor a pasos, en este caso es de 5 fases, con su acople flexible. Nuevamente los sensores fotoeléctricos muy delgados para detectar el paso del producto. Y aquí vemos en el horno, aquí en el horno también podemos ver que tenemos nuestra pantalla GT. Ahí tenemos para ese cambio, ese giro, lo hacemos a través de motor a pasos y un encoder, que en este caso sería un encoder absoluto. Y bueno, aquí vemos este proceso completo. Y por último veremos lo que sería en una planta de automóviles que también interviene temperatura y varios de los equipos autónomos.
cuando nosotros queremos ver, hay procesos donde tenemos que estar cambiando el tipo de control de proceso. Por ejemplo, cambiarle la temperatura, ¿sí? Hay dos equipos que se pueden cambiar la temperatura remotamente. Uno de ellos, ¿vale? Uno de ellos es el TZ. La serie TZ tiene la serie TZ, si ustedes observan, ahorita tiene 100 grados, la temperatura de proceso es 59, y con una terminal nosotros podemos hacer el cambio de set, ¿sí? Esto lo hacemos con una sola, uniendo dos conductores, ¿sí? Con dos tornillos podemos cambiar el set. En el caso del TK, podemos manejar nosotros hasta 4 sets, ¿sí? Aquí quisiera mostrarles nada más lo que es este control de temperatura, aquí este proceso, donde tenemos nosotros aquí todos los modelos. Pueden ver ustedes el tamaño de la serie K y el tamaño de la serie TX, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos nuestro relevador de estado sólido, tenemos nuestro bloque, en este caso es un bloque de aluminio con una resistencia, y bueno, aquí están todos los termopares de los diferentes equipos. Vamos a ver, hay algunos distribuidores que nos han pedido un demo como este. Vamos a prepararlos para ofrecérselos, ver qué podemos ofrecer para que tengan esos demos ustedes en su tienda, o pueden llevarlo con los clientes. Y por último, vamos a ver aquí esta aplicación donde tenemos un sensor de humedad, en este caso, conectado a un control TK. Aquí estamos hablando que es una alimentación, una entrada de 420 miliamperes. Aquí podemos ver la respuesta que tiene el control de acuerdo a al mismo sensor. Podemos ver aquí el control que va a tener es la misma lectura que tiene el sensor que el control. Y aquí podemos controlar, ¿sí? Una apertura de alguna válvula, una apertura de alguna puerta. Y bueno, aquí tenemos esta aplicación de 420 miliamperes. Este equipo tiene salida a temperatura y a humedad. En este caso, aquí tenemos conectado solo lo que sería la humedad. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho su participación. Bien, para terminar, les envío este catálogo. Si me mandan un correo, un WhatsApp, les hago llegar este catálogo. Vamos a ver de los participantes. Hoy que tuvimos muy buena audiencia, prácticamente ya estamos partiendo récord de los webinares con esta asistencia. Les agradecemos mucho su participación. Les vamos a hacer llegar a todos este link, donde pueden bajar ustedes el catálogo número 12, que está en español, en la mayoría de los equipos. Y bueno, ya a partir del año pasado tenemos lo que son 3 catálogos. Un catálogo para lo que son controladores, otro para lo que es Motion, que es automatización, motores, y otro que son de sensores. Entonces, los pueden bajar ustedes digitalmente en este link. Les vamos a hacer ya a todos los participantes este link. Vamos a hacer también un archivo para hacerles llegar esta presentación. También les agradezco si me mandan ustedes sus peticiones para el siguiente webinar. Lo podemos también ir. Me interesa más que yo programe los webinares, que me digan su requerimiento, y vamos a ir programando en base a lo que ustedes necesiten conocer más de todas las líneas que manejamos en Acotron.